hay una aparición que es bueno conocerla también, porque está relacionada con Fátima, tanto la Virgen Milagrosa como la Salet, como Lourdes, Fátima y Medjugorje, no la madre, sino la... Siempre toca aclarar aquí por razones concretas. Sí están relacionadas, porque es la Virgen, siempre la misma solicitud maternal. Dice cosas con matices distintos, pero en el fondo siempre lo mismo. Entonces se aparece en el año 1846 a Melania y Maximino. Esta aparición fue aprobada por el Papa Pío IX, expresamente aprobada. Es más, le pidió a los niños que le escribieran y relataran de propia mano porque él quería tener eso directamente. El Papa Juan Pablo ha ido a la Salet, ha hablado a favor de la Virgen de la Salet. La presencia de un Papa y la aprobación hacen que eso tenga seriedad. Y entonces yo quería leerles una síntesis de qué dice ella, para que vean que después la Virgen de Fátima dice también lo mismo, y con más insistencia. Lo que cambia es que cada vez es más insistente. Ahora acá Fátima mostró después el infierno directamente a niñitos, y dice, no ofendan más a Dios que está muy ofendido. Pero habla de un triunfo, eso es maravilloso. Pero para triunfar se requiere una lucha, nadie triunfa sin lucha, está la lucha. Entonces, voy a sintetizar lo que le dice a Melania. Melania, esto que yo te digo, le dice la Virgen, esto que te voy a decir no será siempre secreto. Puedes publicarlo en 1858. Y lo hizo. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores, a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. En ese tiempo ya empezó. Sí, los sacerdotes piden venganza y la venganza pende de sus cabezas. Ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza. Estas cosas no se leen, solo que se apareció, pero no se leen. Son muy duras, te da vergüenza. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza. Y aquí que la venganza está a las puertas, pues ya no hay almas generosas ni personas dignas de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. Dios va a castigar de una manera sin precedentes. Ay de los habitantes de la tierra, Dios va a derramar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia. Oración y penitencia. Padre, Monseñor, haga oración y penitencia, duerma en el suelo. También, principalmente, ¿cómo vamos a estar bien del cuerpo si no estamos bien de la cabeza? Los jefes, los conductores del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los soberanos. Los soberanos son los obispos. En todas las sociedades y en todas las familias se sufrirá. Y se sufrirán penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. No quiere decir que a partir de que ella lo dijo, un periodo de 35 años que vamos a vivir de una manera catastrófica. Es lo que está diciendo. No se sabe cuándo empezó ni se sabe cuándo va. Cuando se empiece sabemos cuándo se va a terminar, pero no se sabe cuándo empezó. Los malos libros abundarán en la tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a esos espíritus. Iglesias de Satanás, sectas diabólicas. Algunas personas serán transportadas de un lugar a otro por esos espíritus malvados, incluso sacerdotes, por no seguir el buen espíritu del Evangelio, que es el espíritu de la humildad, de la caridad y del celo por la gloria de Dios. Habrá por todas partes prodigios extraordinarios porque la verdadera fe se ha extinguido
y la falsa luz alumbra el mundo. Hay de los príncipes de la iglesia que yacen dedicados únicamente a amontonar riquezas, a poner a salvo su autoridad y a dominar con orgullo. Dado el olvido de la santa fe de Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a los semejantes. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin poder poner fin a sus días. Ya van a atentar contra la vida del Papa. De hecho, ha pasado con Juan Pablo. Y con Pablo VI, que lo quisieron matar también. Creo que algo con Papa Francisco hubo. Alguna cosa de esa hubo. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios, lo que estamos viviendo. En los conventos, las flores de la iglesia estarán corrompidas y el demonio se hará como el rey de los corazones. Que los que estén al frente de las comunidades religiosas vigilen a las personas que han de recibir, porque el demonio usará de todo y de toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado, pues los desórdenes y el amor de los placeres carnales se extenderán por toda la tierra. Los justos sufrirán mucho, sus oraciones, su penitencia y sus lágrimas subirán hasta el cielo, y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia e implorará mi ayuda e intercesión. Los justos, los que quieren salir de todo esto, ¿no? Entonces Jesucristo, por un acto de justicia y de su gran misericordia con los justos, mandará a sus ángeles para que mueran todos sus enemigos. De golpe los perseguidores de la iglesia de Jesucristo y todos los hombres dados al pecado perecerán, y la tierra quedará como un desierto. Entonces se hará la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. La caridad florecerá en todas partes. Habrá un tiempo de paz. Los nuevos reyes serán el abrazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa, imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas partes y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y los hombres vivirán en el temor de Dios. Esta paz entre los hombres no será larga. 25 años de abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados de los hombres son la causa de todos los males que suceden en la tierra. Un cuarto de siglo, 25 años. Yo dirijo una apremiante llamada a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos de Dios que vive y reina en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos. Ojalá seamos nosotros parte de esos hijos. Quisiéramos, deseamos, no lo sabemos con certeza absoluta. Nadie tiene la salvación asegurada. Intentamos hacer lo mejor que podemos. Hago una llamada, llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, al único y verdadero Salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que me han consagrado a fin de que los conduzca a mi divino Hijo. Llamo a los que se han consagrado a mí, a los que llevo, por decirlo así, en mis brazos, los que han vivido de mi espíritu. Finalmente llamo a los apóstoles de los últimos tiempos. San Luis María. Lo vuelve a decir la Virgen ahora. A los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismo. El mundo los va a despreciar, como tontos, ridículos, de poca inteligencia. Finalmente llamo a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del mundo. Ya es hora que salgan a iluminar la tierra. Id y mostraos como mis hijos queridos. Yo estoy con vosotros y en vosotros con tal que vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días de infortunio. Luz, luz, necesitamos iluminar. No podemos llevar a la gente a amar si no los iluminamos primero. Nadie ama lo que no conoce. Yo no puedo transmitir algo si no lo conozco. Tengo que conocer, tengo que leer, estudiar el catecismo, profundizar, aprovechar todo lo que estamos haciendo, porque no podemos predicar otra cosa fuera de Cristo, y a veces cuando uno no está preparado dice cualquier cosa y ahí es el problema. Los llevamos al precipicio porque no conocemos, porque no estudiamos, porque tenemos mucho que hacer. Y es tan complicado ayudar a los demás porque hay que estudiar primero y prepararse bien, obvio.
pero lo debes hacer. Debes encontrar tu tiempo. O si no, no eres apóstol, ¿no? Que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de Dios y de la honra de Jesucristo. Pelead, hijos de la luz, vosotros pequeño número que ahí veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los tiempos, que coincide esto también con otras apariciones, hablando del fin de los tiempos, ¿verdad? Que Dios eligió el sol, porque Cristo es el sol, que viene a iluminar, que viene baja, se viene, segunda venida, pero trae luz. No puede haber amor, repito, si no hay luz primero. Tiene que haber un convencimiento, tiene que haber conocimiento de la verdad, pero de la verdad certera, no del relativismo, porque no va a haber amor nunca. Si todo es relativo, el amor no está. Esto es así, pero podría ser así, pero también podría ser así. ¿Quién va a dar la vida por Cristo? Cristo podría existir, pero también podría no existir. Para unos existe, para otros no. Dios es Dios, pero bueno, hay que respetar el que dice también que no es Dios, porque también podría ser que no sea Dios. Pero entonces, ¿y quién va a dar la vida por Cristo así? Este es hombre, pero podría ser mujer. Este elige morirse, que lo maten, pero elige libremente, etc. Este mata a su hijo, etc. Entonces, los mensajes de Nuestra Señora de la Salud para el mundo dados a Maximino y Melanie en 1846 son importantes y actuales para nuestros días. No ofendan más a Dios, no pequen más, hagan penitencia. Si no, terribles pruebas y sufrimientos vendrán sobre el mundo y Rusia será un castigo para la humanidad, la doctrina, el comunismo, el socialismo, y de hecho pasa. ¿Mis pecados influyen, me lo dice la Virgen, en el mundo? ¿O no? ¿O mis virtudes y sacrificios también influyen? Porque si no influyen mis pecados, mis virtudes tampoco. Entonces, si yo hago penitencia y oración, no sirve para mejorar el mundo. Para los que dicen que no está relacionado el pecado con la catástrofe. Entonces, ¿cómo? No entiendo. Sí que está relacionado. El mismo mensaje, ha sido dado en Lourdes y en Fátima. Oración, penitencia y consagración al Inmaculado Corazón de María. En Fátima, de alguna manera, como que centró todo, por decir así. Bien, converge. Y ahora es como una especificación. En Medjugorje se va profundizando todo el tema del corazón inmaculado, etc. Pero la revelación por excelencia se dio en Fátima. Mi Inmaculado Corazón triunfará. Sabíamos que venía un triunfo, un tiempo de paz. Sabíamos que venía el fin de los tiempos, pero no sabíamos que era el corazón inmaculado que iba a triunfar. Y que los que se consagran en ella serán puestos como prioridad, como lo más hermoso delante de Dios, como lo más precioso en el trono de Dios. Por ella. No nos imaginábamos, pero esto es crucial, porque ya tenemos el camino, ya sabemos dónde está. El camino que usó Jesús. Jesús es el camino del camino que Él ha elegido, porque Él eligió bajar a la tierra a través de María y pide que todos los hombres vayan a través de María al cielo. Pasando por Él, que es el camino, pero no podemos pasar por Él si primero no pasamos por María, como también Él no pudo venir a nosotros, porque de hecho fue así, si no pasó por ella. Entonces ella es un camino, de ella brota el camino también. Vamos a pedir en esta novena la gracia de que tomemos conciencia, todo lo que hacemos tiene un valor enorme, incentivemos nuestras oraciones, penitencia, nuestra conversión sincera, profunda, porque todo repercute, todo lo que hacemos adentro de nosotros repercute en el mundo. No son granitos de arena, son cosas enormes, hechas en gracia de Dios, valen muchísimo. Los hombres se esfuerzan por hacer más daño y de hecho se ve mucho, pero lo que nosotros podemos hacer no se ve y es casi infinitamente mayor de todo el mal que hacen ellos, pero haciendo el bien. El bien que hacemos es mayor que todo el mal que hacen ellos juntos, no se ve. Y Dios lo va a aprovechar en el momento que Él quiere, al final. No ahora, al final. ¿Cuándo es el final? No sabemos. Pero esperemos que sea pronto y le pedimos a ella que anticipe, que adelante el triunfo del Inmaculado Corazón. Que así sea. Uno de los hechos más sorprendentes de la historia cristiana ha sido los mensajes que Nuestra Señora del Buen Suceso le dio a la Madre Mariana de Jesús Torres en Ecuador, en los siglos XVI y XVII, sobre lo que sucederá en el mundo en el siglo XX y como consecuencia en los primeros tiempos del siglo XXI. Nuestra Señora hizo una aparición para anunciar terribles profecías y su triunfo final.
y le entregó la devoción de Nuestra Señora del Buen Suceso, diciéndole: esta devoción será el pararrayo entre la justicia divina y el mundo desviado. Veamos algunas profecías ya cumplidas. Ojo a esto, cosas que ya se han dado en la historia. En 1634 la Santísima Virgen le entregó a la Madre Mariana el niño Jesús en sus brazos y Jesús le reveló: el dogma de la fe de la Inmaculada Concepción de mi Madre Santísima será proclamado en tiempos en que esté más combatida la Iglesia y mi vicario se encuentre cautivo. Y será proclamado el dogma del tránsito y asunción de mi Madre en cuerpo y alma a los cielos, cuando la Iglesia acabe de salir de un río de sangre. ¿Y qué sucedió? En 1848, el Papa Pío IX tuvo que refugiarse en Gaeta debido a la invasión de Roma por las tropas revolucionarias. Se cumple. Y en medio de la tormenta y ante un mundo ya decidido a alejarse de Dios, el Papa Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854. Y el 15 de agosto de 1950, a 5 años del final de la Segunda Guerra Mundial, en la cual murieron más de 40 millones de personas, Pío XII, Papa, proclama el dogma de la Asunción. Se cumple todo tal cual. Nuestra Señora le dijo a Sor Mariana que a fines del siglo XIX y en el siglo XX cundirán en estas tierras varias herejías. Suponiendo solamente en lo que atañe a la Iglesia Católica, la herejía que hoy tiene confundida y paralizada a la Iglesia es el modernismo, que San Pío X, a principios del siglo XX, la definió como el resumen y culmen de todas las herejías, el modernismo, que significa que inclusive desde el mismo clero, los sacerdotes, los obispos, van a tener una concepción de la fe muy en choque, en contraposición a la tradición. Se inventarán nuevas formas de explicar la fe, se realizarán nuevos métodos inclusive para la comprensión de la fe, y todavía más, se cambiará la tradición, la verdad, por unos aires supuestamente nuevos. Entonces pensemos la cuestión de Alemania, la cuestión también de la imposición de la ideología de género de los grupos LGBT que quieren que la Iglesia Católica acepte ciertas cosas y que sacerdotes y obispos ya lo están haciendo. Ese es el modernismo, luego también aplicado a la liturgia, a la moral. Bueno, es una cuestión muy amplia. Esta herejía supone la pérdida de la verdadera fe, porque es renunciar a la verdad cambiando por cualquier novedad del momento. También Nuestra Señora le advirtió sobre el libertinaje, la impureza y la corrupción de las mujeres y de los niños a partir del siglo XX. Y es tal cual. Siglo XX comienza la cuestión, por mencionar algo, ¿no? La cuestión del bikini, y la mujer cae en el desenfreno por mostrar su cuerpo. Y eso provoca en el varón entonces este anhelo por la carne, ¿no? A nivel sexual me refiero, a nivel íntimo. Y luego comienza todo este libertinaje sexual con la avalancha de la revolución supuestamente hippie, ¿no? Y todo lo que trae paz y amor, y luego todos esos movimientos que han ido saliendo y naciendo a nivel de la inmoralidad, de la impureza, del libertinaje. Y sobre todo mujeres y niños. Encontramos actualmente niños que están realmente pervertidos. Díganmelo a mí, como sacerdote, que tengo que escuchar confesiones de niños de 12 años, de 11 años, que andan ya metidos en cosas que ni se imaginan. Entre otras cosas, le dijo: se desbordarán las pasiones y habrá una total corrupción de las costumbres por reinar Satanás, quien centrará su atención principalmente en la infancia a fin de mantener con esto la corrupción general. Y acusando a la masonería como al agente, le dijo: se perderán vocaciones sacerdotales, no existirá inocencia en los niños ni pudor en las mujeres. Y también le advirtió que la atmósfera de este tiempo estará repleta del espíritu de impureza y se perderá la delicada flor de la virginidad.
vaticinó el divorcio, el concubinato y la educación laica. Divorcios por doquier, hombres arrejuntados con mujeres viviendo solamente así, sin sacramentos, y la educación laica significa que ya no se mencionará a Dios en las escuelas, en los colegios, en las universidades, y si se lo mencionase, sería solamente, lamentablemente, para burlarse de esto o para hablar en contra, que es lo típico, digamos, ¿no? Habrán excepciones, por supuesto. Le dijo que se impondrán leyes inicuas con el fin de extinguir el santo matrimonio, y por tanto abundarán los niños nacidos sin la bendición de la Iglesia. La corrupción de las costumbres y los efectos de la educación laica harán que escaseen las vocaciones sacerdotales y religiosas. Los sacramentos serán atados y despreciados, y habrá muchos sacrilegios públicos y también ocultos. La Sagrada Eucaristía será profanada, robarán hostias consagradas para profanarlas, y habla de muchas más cosas que hoy vemos sucediendo en el mundo. Pero Nuestra Señora le dijo que cuando todo parezca perdido, será el inicio del triunfo de la Santa Iglesia. Tal como en Fátima. Luego de catástrofes para la Iglesia y la civilización cristiana, la Santísima Virgen promete la victoria, o sea, el triunfo de su Inmaculado Corazón. Dijo: yo de una manera asombrosa destronaré al soberbio Satanás, poniéndolo bajo mi planta y encadenándolo en el abismo infernal. En resumen, hace más de 4 siglos hubo una aparición en Ecuador asombrosamente precisa en sus predicciones sobre el siglo XX y siguiente. La precisión se puede apreciar tanto en los hechos concretos que Nuestra Señora del Buen Suceso profetizó que sucederían, como con respecto a las grandes tentaciones de corrupción de la moral y pérdida de la fe que sucederían y que estamos presenciando ahora. Y ella vaticinó que al final derrotará a Satanás, adelantando la profecía del triunfo del Inmaculado Corazón de María que hizo en Fátima. O sea, la Virgen ya desde antes venía anunciando esto, y Fátima, digamos así, lo popularizó. Esto no sucedió aún, pero no es prudente ponerlo en duda, dada la impresionante precisión de sus propias profecías. Bien, este ha sido el texto que he leído. Ahora sencillamente, pues, lo que trae a mi corazón y quiero compartir con ustedes es que nos armemos de valor para hacer la diferencia. El mundo está en una corriente impresionantemente contra la fe, contra la moral, las virtudes. Demos ejemplo. Decía el Papa Benedicto XVI que la santidad es como una luz en medio de la oscuridad, y quienes ven esa luz comienzan a dirigirse a ella porque se sienten atraídos por ella. Esa es la virtud de la santidad. Y si nosotros nos proponemos, nos disponemos y hacemos todo lo posible por vivirlo, podremos ayudar a muchas personas que se encuentran en este mundo. Y si es que tú que escuchas este video estás metido en eso, cree que la Virgen María te puede ayudar, te puede rescatar de este mundo de perversión. Así que demos testimonio, y si es que estoy metido en eso, gritemos desde nuestra alma: Dios mío, ayúdame. Santísima Virgen María, llévame a tu Hijo, que Él me sane. Vamos a pedir entonces esa intercesión de la Inmaculada Virgen María. Ahora yo sencillamente les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.